Buen día, hermanos. Un nuevo día iniciamos y es motivo para agradecer al Señor y además porque nos permite tener este momento de devocional para escuchar de su palabra y así también poder meditar en ella. Hacia el primer devocional de esta serie los invitaba a recordar cuando el Señor Jesús entró en nuestras vidas y fuimos conocedores de su gracia. El segundo devocional de esta serie nuevamente los invitaba a recordar en aquel momento en el cual en nuestra vida nos podemos llegar a sentir vulnerables o débiles ante las situaciones complejas. El tercer devocional, como desafío, fue recordar si en algún momento de nuestra vida también pasamos pero por la experiencia de que nuestra creencia en Dios se vio debilitada o frágil, y a su vez también vimos cómo pudimos afirmarnos en la gracia. Este es el último devocional de la serie, a cual puse por título Solo es su gracia. Este devocional es como la conclusión del cuarto punto de esta serie de devocionales. Este devocional número 4 lleva por título Solo por gracia, recordando el coro del himno 428. A lo largo de esta serie vimos 4 puntos acerca de cómo poder acercarnos a comprender un poquito más acerca de lo que es la gracia de Dios en nuestra vida. El primer punto nos decía: recibo la gracia de Dios para entender quién soy. El segundo punto es que recibo su gracia para gloriarme en mis debilidades. Tercer punto, recibo su gracia para afirmar mi corazón. Y este cuarto y último punto es: recibo su gracia por una esperanza. Si pudieron notar, cada uno de los puntos nos invita a recibir la gracia de Dios por un propósito. El primero es saber quién soy y qué hago en este mundo. El segundo es entender que, a pesar de mis debilidades, Él me sostiene. El tercero es que con nuestra vida podemos ser el ejemplo de que creemos en el Dios verdadero. Y por último, es que su gracia nos otorga una esperanza. Si prestamos atención a lo que pasa a nuestro alrededor y en el mundo, muchas personas viven como si no tuvieran un horizonte, como si no tuvieran una meta o un rumbo fijo. Viven en el día a día, se encierran en la rutina porque no conocen o no saben qué será el mañana. Incluso muchas personas llegan hasta enfermarse preguntándose afanosamente qué será de sus vidas más adelante. Y quizás usted ya lo ha pensado, es porque quizás esas personas todavía no han sido alcanzadas por la gracia de Dios. Y su corazón está puesto en las cosas terrenales, afanándose por los beneficios de este mundo, creyendo que entre más beneficios se tengan, mayor esperanza se tendrá futuro. Y es así como su propia planificación falla y se frustran porque lo terrenal es pasajero, que hoy puede estar, pero mañana no se sabe. Por eso es que los invito a pensar en este momento qué gran privilegio tenemos nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. La vida del apóstol Pablo nos ayudó como base para entender estos puntos. Pero ahora, en la carta que le escribió a los Efesios en el capítulo 2, leemos lo siguiente y lo invito allí a leer si tiene una Biblia a mano. El capítulo 2 dice en su título: Salvos por gracia. Versículo 1 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3: Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Antes, como leímos recién, nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Vivíamos conforme a lo que este mundo nos ofrecía y sus beneficios para poder llevar una vida mejor, con una mira expectante hacia el mañana.
una posible esperanza para nosotros. Pero a medida que todo avanzaba, seguro esa esperanza y toda expectativa podía desaparecer en un momento, porque como dijimos, las cosas de este mundo son pasajeras, y cuando esto ocurría, seguramente en las personas afloraba ese sentimiento de fracaso, de desesperanza y de angustia, sin saber cómo seguiría todo. Y en la búsqueda constante de recuperar esa esperanza que el mundo les ofrece, cada vez ven más lejano la posibilidad de llegar a conseguirla. Pero nosotros, como hijos de Dios, fue en aquel momento que Dios dispuso que nos encontremos con su gracia. Por esto yo les pedía que recordaran aquel día en el cual conocieron la gracia de Dios. Y seguramente por la experiencia que tenemos, podemos comprender la diferencia que hubo en sus vidas desde aquel día. Habían llegado al conocimiento de Dios, de quien nos ama profundamente, y a través del sacrificio del Señor Jesús alcanzaron a comprender ese amor tan grande, y al comprenderlo y al recibirlo como su Salvador, alcanzaron la gracia y desde allí comenzaron a vivir una vida nueva. Pero ¿de dónde surge todo? Cuando en Éxodo 34 Dios le habla a Moisés, es allí donde define su propio carácter. Es un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 6 del capítulo 34 de Éxodo, en la cual la traducción hebrea de la palabra piadoso quizás sea la más parecida al concepto de gracia en el Antiguo Testamento. Y me llama la atención que en el capítulo 34, en el verso 8, dice, luego de que Dios hablara a Moisés, dice verso 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Pero pasándonos ya hacia el Nuevo Testamento, Pablo lo explica en Efesios 11 la razón por la cual Dios nos salvó. Y como leímos recién, Efesios 2, los invito ahí hacia el capítulo 1 para leer los versículos del 3 al 7, que dicen así. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿qué es lo que nos explica Pablo en este capítulo? Es que la razón por la cual Dios nos salvó es para la alabanza de su gracia. Pero entonces, ¿qué es la gracia? Nosotros sabemos que gracia significa regalo inmerecido y es sobre lo que hablamos en el primer devocional de esta serie. Pero la gracia en la naturaleza de Dios es que Él regala gratuitamente su benevolencia hacia nosotros. Y nosotros no podemos hacer nada para obtener el favor de Dios, porque Él es quien nos regala a nosotros. Es decir, que no podemos obrar para obtenerlo. Porque así lo dice Pablo en Romanos 3:24. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Y esto nos presenta dos realidades. Recibo algo porque es gratis, o tengo que esforzarme o orar para recibirlo, pero con ese orar deja de ser gratis. Por tanto, algo es gratis o no lo es porque tengo que orar para pagarlo. Pero como leímos recién, la gracia de Dios es gratuita. Por tanto, mi orar no tiene ningún valor. Por eso es que toda la gloria es solo para Dios, porque nosotros no contribuimos con ninguna obra para llegar a ser salvos, porque no podemos. El verso 8 y 9 de Efesios 2, que lo leímos hace un rato, nos dice que solo podemos ser salvos por fe y no por obras. Cuando somos perdonados, Dios nos dice que somos criaturas nuevas. Lo viejo ya es historia y todo ahora es nuevo.
nos invita a olvidarnos de nuestro pecado y que nos gocemos en nuestra salvación. No que sintamos remordimiento por quienes fuimos, sino que nos gocemos por quienes somos ahora en Cristo. Y esto nos lleva no solo a tener otra mirada en la vida, sino a tener una esperanza que nunca se acaba, sabiendo que el Creador nos ha elegido y ha dado su único Hijo como muestra de su amor, para que seamos también nosotros llamados hijos de Dios. Queridos hermanos, para ir finalizando, quisiera que terminemos pensando en esto. La gracia de Dios para nosotros es un regalo gratuito por el cual nada tuvimos que hacer. Es más, somos inmerecedores, como cantamos, de ese regalo. Pero aún así Dios, por su naturaleza, día a día nos regala gratuitamente su gracia. Pero pensando en esto, este regalo no fue completamente gratuito, sino que tuvo un costo y no fue gratis para Dios. Le costó muchísimo, le costó la vida de su único Hijo. Ese fue el precio que tuvo que pagar para que nosotros hoy podamos disfrutar de su gracia. Y es mi deseo que a raíz de esta serie de devocionales acerca de su gracia, cada uno de sus hijos pueda disfrutar de la gracia que nos da a través de la obra de Cristo en la cruz. Qué privilegiados somos de ser alcanzados por su gracia. Para terminar, quisiera recordar el coro del himno 428 como empezaba este devocional, que dice: solo por gracia salvo soy, solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, y con este fragmento quisiera que recordemos 1 Corintios 15:10, cuando Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Que quizás así se pueda ver reflejado en este fragmento. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia. De Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este día.